Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, como todos saben, nosotros defendemos el sector del esquí y de la nieve como un sector estratégico en Aragón, que tiene un gran impacto, una gran riqueza en muchas de las comarcas de nuestro territorio y especialmente en algunas, en el Pirineo, que puede suponer hasta más del 60% del PIB. Es verdad que el acuerdo, el punto 68, si no recuerdo mal, del acuerdo de gobernabilidad, habla de impulsar lo que es el sector estratégico de la nieve en nuestro territorio y yo creo que nadie de los que estamos aquí duda que es un sector vital a la hora de crear riqueza, a la hora de crear impacto, a la hora de impulsar el tejido productivo y especialmente también a la hora de generar movimiento en esas comarcas, generar movimiento en el medio rural y también poner en valor a esos autónomos y esas pymes que viven en el territorio. Señorías, el proyecto actual, como saben, tiene que tener y debería tener y tendrá seguramente criterios sostenibles. Además, está impulsado por diferentes administraciones, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial, los propios valles, etcétera, y naturalmente estaría y está orientado a un turismo sostenible. No es lo mismo lo que pasaba hace 50 años, 40, 30, ni 20, ni 10. Por suerte, somos europeos, Europa marca unos criterios y, en definitiva, también la voluntad del Gobierno de Aragón es que existan unos criterios. Estoy hablando alrededor, en todo momento, del sector de la nieve para poner en valor una riqueza que tenemos tangible y también intangible en nuestro territorio. Por tanto, es verdad que ahora mismo hay proyectos importantes, hay una apuesta seria desde el Gobierno de Aragón, como ha sido esa ayuda, ese impulso del Instituto Aragonés de Fomento con esos 2 millones de euros. Hay proyectos en base a esos fondos europeos en el Valle del Aragón. Hay también proyectos en lo que es la comarca de la Ribagorza y, en definitiva, yo creo que tenemos la obligación de, entre todos, de poner en valor un sector clave y estratégico como es el de la nieve en nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el grupo